Dios les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias por otro día que el Señor nos da de vida. El Señor es tan bueno. Estaba viendo que en ciertos lugares estaba lloviendo, ¿verdad? Lloviendo y Ajá. nevando. Y nevando también. Bueno, vamos a dar inicio para la honra y gloria del Señor. Padre, en esta mañana te damos infinitas gracias porque nos permite, Señor, estar en tu casa para meditar en tu palabra, Señor, y saber, Señor, cada día más y más de ti. Señor, Padre, suplicamos que el Espíritu Santo sea la que nos despeja nuestra mente, nos ayude, Señor, mientras que estamos estudiando en esta mañana. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que están en las redes sociales. Bendito sea tu nombre, Padre. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues estamos, dice, Pentecostés. Y la clase se llama El bautismo en el Espíritu Santo. El versículo clave es: Dios derramó el Espíritu Santo para que todos los que siguen a Jesús sean llenos. Y el versículo clave es: porque para vosotros es la promesa, Señor. Y para vuestros hijos, Gracias, y Señor. para todos los que están lejos, Señor. para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sí, Aleluya. Señor. Gracias. Vamos a leer la clase, los versículos para la clase. Se encuentran en Hechos 1 y 2, pero vamos a empezar. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Ustedes, hermanos? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y estos cielos se mostraron la multitud y estaban porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hablamos conocidos? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros decían que están llenos de moco. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque esto no razonaréis como vosotros razonáis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amén, gloria a Dios. Se pueden tomar asiento, hermanos.
Aleluya. Pues el domingo de Pentecostés está recordando el día cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, y ahí fue el inicio cuando la iglesia recibió el poder y empezó a hacer el trabajo del Señor. Y eso lo acabamos de leer en Hechos capítulo 1 y 2. Y también Juan el Bautista habló de este evento en Mateo 3:11. Vamos a Mateo 3:11. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aquí está hablando Juan, porque Juan bautizaba con agua para el arrepentimiento. Y está diciendo, va a venir alguien después. Y estamos viendo, ¿verdad?, que él estaba hablando de esta experiencia tan hermosa del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando las personas se hacen promesas, hay veces que no se cumplen, ¿verdad?, por X causa o algo. Pero cuando Dios hace promesas, Él cumple todas sus promesas. Sí, así es. Quizás no en el tiempo que nosotros queremos, Él lo hace en su tiempo perfecto. Señor. Entonces, vamos a ver, Lucas escribió el libro de los Hechos a un hombre llamado Teófilo. Probablemente era su amigo o a lo mejor un creyente gentil que era de alto rango. Hechos es la continuación del Evangelio de San Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas escribió su evangelio y luego siguió escribiendo lo que estaba pasando con los discípulos que después vinieron a ser llamados apóstoles. Amén. Hechos es una continuación del evangelio de Lucas que concluye con la ascensión de Jesús y sus discípulos reunidos en Jerusalén. Estaban en Jerusalén, acabamos de leer. ¿Por qué causa? Que esperasen para recibir la promesa Del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, vamos a Lucas 24 y vamos a ver 52 y 53. Aleluya. Nos dice: ellos después, sí, ¿verdad? 24, 52 y 53. Ellos después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces esto fue cuando Jesús habló ya sus últimas palabras con ellos, se ascendió al cielo y ellos regresaron gozosos. ¿Por qué? Porque era una expectativa. Jesús se iba, era algo sobrenatural que vieran que Jesús se ascendiera al cielo y que desapareciera. Pero luego que les dejó esta promesa, sabían que algo muy especial iba a ser y acontecer con ellos. Entonces, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y dice, y siempre estaban en el templo. ¿Cuántos de nosotros siempre estamos en el templo? Uno diría, pues hermana, no podemos estar ahí todos los días, todos los minutos, todas las horas. Ellos estaban siempre en el templo. ¿Por qué? Porque estaban esperando la promesa del Señor. Aunque quizás nosotros no estamos así continuamente, damos gracias a Dios que tenemos servicios y los que pueden venir, estamos viniendo. ¿Por qué? Porque queremos alabar
el nombre de nuestro Señor. Y también qué es la bendición que uno recibe cuando viene a buscar el rostro del Señor. Esta lección de hoy explora, disculpe, a veces viene este gallito. Voy a tomar agua. Aleluya. La lección de hoy explora la enseñanza bíblica del bautismo en el Espíritu Santo, que es una experiencia empoderadora para cada creyente que conoce al Señor. El Señor nos dijo que nos iba a llenar de ese poder. ¿Para qué, hermanos? Para predicar el Evangelio. Amén. Para predicar el Evangelio. Y está disponible para todo el que se lo pida al Señor. Él no tiene acepción de personas. El que quiere, el Señor se lo da. Amén. Parte 1. Profecías del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que en Joel capítulo 2 está la profecía que el Señor Dios nuestro, ¿verdad?, le mandó al profeta Joel. Y si vamos a Joel, vamos al capítulo 2, ¿verdad?, en los profetas menores. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos del verso 28 hasta el 32. Y la promesa es: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Wow. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros esperamos de Dios es bendición, es gloria, hermosa, maravillas, pero aquí está diciendo también que antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Está hablando, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo y cuando va a haber el juicio. Amén. Pero dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Amén. No hay excepción de nadie. Todo. No le hace de dónde viene. Si tú invocas el nombre de Dios, Él va a escuchar. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Aleluya. Entonces estamos viendo el remanente, ¿verdad? Son los que el Señor, ¿verdad?, tiene ahí, que van a estar llegando y estar predicando su palabra ya cuando la iglesia ha sido levantada. Vamos a Romanos 10:13. Bendito el nombre del Señor. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Está recordando Pablo a los romanos que las promesas de Dios se cumplen, que Dios no quiere deshacerse de Israel, pero quiere que lleguen a su arrepentimiento. Y ahora que el evangelio se iba a extender a toda criatura, pues también todo aquel
que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos de nosotros invocamos al nombre del Señor y fuimos salvos? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahora dice, después de la muerte y resurrección de Jesús, Él se apareció en su cuerpo resucitado varias veces durante 40 días. En una de esas ocasiones Jesús comió con sus discípulos, aprovechando la oportunidad de instruirlos en su palabra. En lugar de lanzarlos inmediatamente al ministerio, los llamó a un periodo de espera. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis llenos, bautizados con el Espíritu Santo. No mucho, en pocos días. Amén. Entonces la promesa es del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Jesús mismo aseguró a sus discípulos que iban a recibir esta promesa después de que Él iba al cielo. Se recuerda que dice, es menester que yo me vaya para que venga el Consolador. El que les va a enseñar, el que les va a guiar. Porque Jesús estaba en la tierra, Él podía hablarles, instruirles, pero Jesús no podía estar en todo lugar, en su cuerpo natural. Pero el Espíritu Santo no, Él va a estar con uno donde quiera que uno esté. Aleluya. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esperar pudo haber sido un mandato difícil, porque hay veces que cuando uno dice, ay, Dios está listo y ya quiero trabajar y ya, pero era menester porque era un proceso de que ellos fueran aprendiendo a esperar ¿en qué? En Dios, no en sus propias fuerzas. El bautismo en el Espíritu Santo es la promesa del poder de Dios para ¿quiénes? Todos. Para su iglesia, amén, para su iglesia. Dios quiere que todos los creyentes sean llenos del Espíritu y tengan un ministerio empoderado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús cuando predicaba con poder. Y con el poder que Él tenía alcanzaba a los que le escuchaban. Nosotros no somos Jesús. Menos tenemos el poder de Jesús. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para que el Señor nos puede usar para su honra y para su gloria. Señor. Aquí hay dos preguntas. ¿Por qué quería Jesús que sus seguidores recibieran el bautismo en el Espíritu Santo antes de dedicarse al ministerio? Porque sin el Espíritu Santo no tenían poder. Sin el Espíritu Santo no tenían libertad. Sin el Espíritu Santo no tenían el respaldo para hablar acerca de las cosas que Dios, ellos ya lo habían visto, pero para testificarla a los demás de que Él es Dios y que solamente en Él hay salvación. Amén. Y eso sabemos porque Pedro, por más que quería pararse a la derecha de Jesús y que doy mi vida por ti, corrió. Sí. Pero cuando fue lleno del Espíritu Aleluya. Santo, dio una predicación donde Señor. 3,000 llegaron a los pies del Gloria a Señor. Dios. Amén. La segunda pregunta, ¿por qué puede ser difícil esperar en el Señor cuando tenemos algo importante que hacer para Él? Es que quizá muchas veces la impaciencia nos invade y no sabemos, creo yo, o por lo menos yo quizás no sé esperar en el Señor. Pero eso es parte del discipulado, de las enseñanzas que el Señor les dio. Esperen, les dijo Él, esperen, o sea, sean pacientes, porque va a venir la promesa. El Señor lo dijo y así va a ser. Amén. La segunda parte de la pregunta dice, ¿qué bendiciones podemos recibir en tiempos de espera? Bueno, hermana, eso a mí me trae a mi vida personal, de que
yo siempre tengo a mis nietas en oración de que el Señor las regrese a sus caminos. Entonces, a veces mi fe, como que dice, espera, dice, entonces yo me recuerdo que dice la palabra, espera, y no te adelantes, ¿verdad? Porque a su tiempo Él va a cumplir la promesa. Entonces, en eso es de que yo pongo mi fe en el Señor y digo, Señor, si tú dices en tu palabra que así va a suceder, así va a ser, y a mí permíteme que yo siga adelante, que mi fe no mengue, que yo siga creyendo que tú vas a cumplir tu promesa, y no me puedo desesperar y tampoco puedo renegar, decirlo así, que digo, ¿cuándo o por qué? No puedo cuestionar al Señor, porque el Señor es el único que sabe el día, el tiempo de que Él va a cumplir su promesa. Amén. ¿Otra persona? Para la bendición, hermana. A ver, hermano Julito, y luego usted, hermano. Sí. Hermana, así como la hermana María, yo me pongo en mi persona. La iglesia ora por Joel, usted ora por Joel, yo oro por él. Pero en vez de no cambio, lo veo peor. Yo digo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero la desesperación lo atormenta a uno mejor. Es mejor decir, Señor, voy a esperar en ti. Yo sé que ese día va a llegar y hay que esperarlo. Todo lo que tenemos algo pendiente con el Señor, una petición, hay que saber esperar. Nos disciplina, ¿verdad, hermanos? Hermanos Rigo. Sí, la pregunta fue qué bendición tenemos mientras esperamos. Y para mí la bendición experimentada y vivida, y la sigo viviendo, es el consuelo del Espíritu Santo. Porque Él es nuestro consolador, Él es nuestro guiador. Si nosotros esperemos en el Señor, y Él hará las cosas aún. El Señor nos dio la promesa por medio del profeta Jeremías. Clama a mí, yo te voy a responder. Amén. Y esa es promesa de parte de Dios. Amén. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 1, versículos 6 a 8. ¿Quién puede? Y esto Sí, hermano. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar con su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, esto era algo maravilloso para ellos porque pues ellos no habían tomado clases para aprender lenguajes. No habían tenido un estudio ahí rápido. Fue algo de parte de Dios que los no me sale la palabra, igual que los preparó, los equipó para ser usados para la honra y gloria de Dios. Hermana Romén. Sí, hermano. Allí que decimos, bueno, y estos se hablan en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿Y quién era Pedro? Si Pedro era del vulgo, Pedro era un analfabeto. Él no había tenido escuela. Él, su trabajo, su negocio lo estaba allí. Y ahora lo están viendo hablando en otras lenguas. Sí, amén. Eso era una cosa, por eso se maravillaban. ¿Cómo los oímos hablar en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Una pregunta que ellos se hacían, ¿por qué? Porque recordamos que los que estaban ahí eran de todas partes, eran de diferentes partes y a escuchar decían, ¿cómo es posible? Entonces dice, los discípulos tenían preguntas. Toda su vida habían anhelado la venida del Mesías. Ahora el Mesías llegó, estuvieron caminando con él y luego se fue y los encomendó que ellos hicieran una tarea. Entonces, aunque a veces nos resulta difícil entenderlo, debemos recordar que les faltaba todavía el poder del Señor, sí. Y habían caminado con Jesús, pero ahora necesitaban el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la promesa del empoderamiento. Sí.
Después que Jesús les dijera que esperaran la promesa del Espíritu Santo, los discípulos plantearon una pregunta. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque eso es lo que ellos esperaban. Esperaban un Mesías que les iba a restaurar el reino de Israel y no iban a estar bajo de yugo ni persecución. Entonces estaban esperando. ¿Y qué fue lo que les dijo el Señor? Que no les tocaba saber los tiempos ni los sazones. Y uno diría, pero si tú tienes la respuesta, ¿por qué no nos dices? Pero era esperar en el Señor. Hermana Aleluya. Romero, Sí, hermano. es que ellos esperaban que quitaran a Herodes, que quitaran ese gobierno. Y entonces Él es el Mesías, entonces Él nos va a librar de esto, que los mate, que los saque, que haga lo que quiera, pero que todo así. Pero cuando lo vieron, y hasta algunos dijeron, de Nazaret puede salir algo bueno, no le creyeron. Y luego nacer en un pesebre. No, si un rey debe de nacer en un palacio con pompa y todo. Pero miramos cómo el Señor trabaja, que no son las cosas como nosotros pensamos. Así es. Él trabaja en la manera que Él se glorifica. Amén. Aleluya. Así es, siempre. Dice, incluso cuando Jesús se presentó como el Cordero resucitado que había sido inmolado, aún lo consideraban el rey y el conquistador. Estos judíos esperaban que Jesús derrocara los poderes políticos de la época. Después de su muerte y resurrección, esta preocupación seguía en ellos. Dijeron, ok. Nada pasó. Mataron a Jesús. ¡Ah! ¡Resucitó! Ahora sí. Pero el plan de Dios era muy diferente a lo que ellos esperaban. Hay veces que nosotros esperamos las cosas de cierta manera y el Señor nos tiene ese tiempo de espera, de depender en Él, tener disciplina de que Él es el que hace las cosas a su tiempo. Así es. Ahora dice, porque aunque el Padre aún tenía planes para restaurar el reino de Israel, no necesitaban saber el tiempo específico de ese plan. Ahora, segundo, en lugar de centrarse en lo que no podían saber, los discípulos necesitaban una nueva perspectiva. Y ellos tenían que entender que ahora había un trabajo, un propósito para su vida. ¿Qué era el propósito? Antes de que Él subió al cielo, que dijo, y que iban a llegar hasta lo último de la tierra a predicar el Evangelio. Sí. Yo creo que hasta ellos dijeron, ¿cómo vamos a hacer eso? Y hasta lo último de la tierra hay diferentes razas, diferentes lenguas, idiomas. ¿Cómo va a pasar eso? Y en poco tiempo les encomendó, ¿verdad?, que tenían que estar ahí en el aposento alto, porque después iban a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Y este testimonio no nomás iba a ser para Jerusalén, iba a ser para los alrededores y hasta lo último de la tierra. Así es. Damos gracias a Dios, porque esa es la manera que el Espíritu Santo moviliza a su iglesia para mover. No todos somos misioneros, ¿verdad, hermanos? No todos predicamos. Pero todos hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, que podemos compartir que Cristo vive y reina para siempre, y que puede cambiar vidas. Hay una pregunta. ¿Tiene algún significado el que la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo se describe como dones de Dios? Sí. A ver, hermano. Yo digo que sí. Porque todo esto, la salvación es por gracia. Y el bautismo del Espíritu Santo es regalo de Dios. Todo Amén. viene y depende de Dios. Amén. La salvación es por gracia.
el Espíritu Santo es cumplida la promesa que Dios hizo a su pueblo. Es un regalo también, porque no podemos hacer nada. Recordemos aquellos que quisieron y dijeron, nosotros queremos tener el Espíritu que ustedes tienen, e inmediatamente fueron muertos, porque no se puede comprar, porque es un regalo de Dios. ¿Verdad? Simeón dijo, wow, mira cómo oran, mira cómo las personas se sanan. Hey, yo quiero ese poder. A ver, te doy tanto. Ni los discípulos apóstoles le podían dar ese poder. Viene de Dios. Amén. Cuando uno busca a Dios Amén. con todo su corazón. Así es. Ahora dice, recibiendo el bautismo en el Espíritu. Dios siempre cumple sus promesas. Sí, 10 Señor. días antes, los discípulos lo habían visto que Jesús había ascendido al cielo. Así es. ¿Y qué le dijeron los dos ángeles? ¿Por qué están mirando al cielo? ¿Por qué están mirando? Ahora sí, pilas, hay que ponerse pilas a hacer lo que el Señor le dijo. Vayan a Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Aleluya. Aleluya. Entonces, Hechos 2 comienza describiendo el día de Pentecostés, ¿verdad? Nos miramos que todos estaban, ¿qué? Unánimes. Unánimes juntos. ¿Qué es unánimes? Todos estaban juntos. Sí, el Ajá. Hechos 1:14, hermanos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego, no solamente juntos, sino orando y rogando. Eso. Tenían que estar unánimes juntos en oración, en el Espíritu del Señor. Quiere decir que no había oportunidad para cosas que eran fuera de estar en el Espíritu de Dios. Sí, Hermanos, eso es algo tremendo, ¿verdad? Porque nosotros aquí vivimos, tenemos nuestro hogar, tenemos nuestra vida, que trabajamos y esto y lo otro, pero miramos que ellos permanecían en oración. En el tiempo de COVID, pararon muchos de trabajar. Solamente los que tenían trabajos en las tiendas podían trabajar. Ciertos lugares y otros no vayan. Y si trabajaban, cuidado. Entonces, estamos viendo que los que estábamos en casa, ¿qué podíamos? No puedo hacer nada. ¿Qué teníamos que hacer en ese tiempo? Buscar al Señor y llenarnos del Señor, pedir por las cosas que estaban pasando. Eso también era una experiencia muy diferente para muchos de nosotros. No esperábamos cosas así. Y luego cuando dijimos, pues, gloria a Dios, podemos seguir orando en casa, podemos seguir, gracias a Dios por la tecnología, uniéndonos en oración y en la lectura de la palabra. Pero después cuando se dijo, ya pueden ir a sus iglesias, dijimos, gloria a Dios, ya podemos ir a la iglesia. Dios. ¿Y luego qué pasó? Oh no, ya se volvió la enfermedad y ahora No voy. no pueden orar y no pueden cantar. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios que cuando viene a la iglesia? ¿Qué es el propósito? Alabar y cantar y darle honra y gloria a Gracias Dios. a Dios. Y meditar en su palabra. Oramos los unos con los otros. Señor. Miramos la táctica del enemigo de querer amarrar a la iglesia para que no hiciera su trabajo. Y lo más curioso, el que lo dijo iba cenando para aquí y para allá. Era curioso eso, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios que muchos vieron la oportunidad. Ok, si no podemos estar en el edificio, pues vamos afuera. Y teníamos servicios afuera. Y todavía a unas iglesias grandes que se reunían afuera, les estaban, no pueden hacer eso, no pueden hacer eso, pero sí dejaban para otras cosas. Entonces miramos la táctica del enemigo para hacer quieta la iglesia en ese tiempo. En vez de que buscaran a Dios, que la gente, oh, pues dijo aquí, es igual, ¿verdad? Los israelitas
estaban esperando tener libertad del que estaba sobre ellos. Y aquí estábamos viendo como que querían estar sobre uno. Pero gloria a Dios que la iglesia sigue caminando. Gracias Amén. a Dios. Entonces dice, comenzó con un sonido como que un viento impetuoso que llenó el lugar donde estaban reunidos. Entonces comenzaron a ver lo que parecía lenguas o llamas de fuego ponerse sobre cada uno de ellos. ¿Se puede imaginar qué maravilloso eso era, hermanos? Una cosa que no se había experimentado. Si algo se había experimentado antes fue cuando el pueblo de Israel estaban en el desierto y con la nube los guiaba Dios y en la noche fueron guiados por la columna de fuego. Pero después de ahí, esto fue algo poderoso de Dios que estaba pasando. Y el don del Espíritu Santo se repartió sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ahora, ¿ustedes creen que nomás estaban hablando bla, 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 bla? Dice que glorificaban a Dios. ¿Por qué? Sabemos. Porque la gente que los escuchaba decían, están glorificando a Dios. Entonces, el que habla en lenguas está hablando por el poder del Espíritu Santo, alabanzas a Dios. Y uno sabe eso porque cuando uno siente el poder del Espíritu Santo, siente la presencia de Dios. Señor. Entonces, no nomás son palabras que uno está diciendo que no tiene sentido. En el día de Pentecostés, los creyentes recibieron el poder que les iba a dar vigor para tener un ministerio en el Evangelio para cumplir la gran misión. Ese poder es para cada uno de nosotros para cumplir la gran comisión. Así Y damos gracias a Dios porque miramos personas como nuestro hermano Julito que está en el bus y está hablando a las personas, dándoles trataditos. Gloria a Miramos a Dios. nuestra hermana Angélica de la misma manera. Gloria a Y Dios. los demás de ustedes cuando se encuentran con alguien y comparten su testimonio y comparten lo que Cristo es nuestro Salvador y que vive y permanece para siempre, están haciendo ese trabajo. No debemos de estar callados, Gloria a debemos Dios. de Amén. hablar. Aleluya. Gracias. ¿Qué pueden hacer los cristianos para prepararse para ser bautizados en el Espíritu Santo? Tomando lo que estaban haciendo ellos, ¿qué piensan, hermanos? Estamos viendo en la lección lo que hicieron ellos. Primero que creyeron, hermano. Después esperaban y confiaban que la promesa se iba a derramar sobre ellos. Amén. Dice nuestra hermana esperar, nuestra hermana dice estar en oración, nuestro hermano también. Todo eso es lo que se necesita. Necesitamos estar unidos en oración, buscar el rostro del Señor, ¿verdad? La iglesia no es un club social. ¿No? Sí, nos venimos, nos amamos, nos platicamos, pero no es un club social. Es donde los redimidos venimos para alabar el nombre Gloria del a Dios. Señor. Y los testimonios que uno da son bendición para cada uno de nosotros para ver las maravillas que Dios sigue haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Así es. ¿Qué señales y prodigios, milagros usted ha visto o ha sentido o ha escuchado mientras que ha conocido a Dios? Maravillas, hermano. Maravillas. Maravillas, Sí. hermana Angélica. Un ángel que me abrazaba. ¿Sintió que el Señor le abrazaba? Aleluya. ¿Alguien más? Yo pude ver, ver las maravillas de que lo que Dios hizo, ¿cómo se puede decir? Pude ver testimonios vivos que yo los miré con De mis Dios. propios ojos, Ujú. que Dios obrando. Dios obrando después de mucho tiempo de oración. Y a Dios. A los 8 o 9 años pude recibir la contestación de esa oración
y pude verlo porque mis ojos lo vieron, miré el cambio en esa persona que yo lo miré, porque, y es que para mí, cuando yo oraba, decía yo creo que un día va a llegar, y ese día llegó cuando yo menos lo esperaba, y yo pude ver Gloria esa a Dios. maravilla de lo que el Señor hace cuando nosotros esperamos en su promesa. Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? No es en el tiempo que Dios es poderoso, ¡pum! Ahí está. No, es un tiempo de estar esperando en Él y en el tiempo que Señor. Él dice que es. Sí. Y para nosotros decir, no, pero ya. Y el Señor dice, espérate, confía en mí. Sí. Sí, hermana. Yo la maravilla que pude ver en el Señor cuando yo me hice ciudadano. Mm. Iba pensativo que si no sé inglés y que no sé inglés, pero cuando uno se pone en las manos de Dios por las cosas, o sea, por lo que va a hacer o por la entrevista que va a tener, me hablaron solo en español Ujú. y fue tan glorioso conmigo. Me hizo solo 3 preguntas, me dijo en inglés, ¿are you got it? Y ya. Le damos gracias a Dios por eso. Sí, gloria a Dios. Sí, Pati. Pues mientras estuve, hermana, en el tiempo de si yo quiero hacer las cosas o si me dan ganas de hacer las cosas, hermana, quizás no buscaba como tenía que ser la presencia del Señor, buscar al Señor por sobre todas las cosas. Llegó el momento donde yo llegué a ver que con mis fuerzas no podía, que sola no podía, hermano. Ujú. Sí es. En mi casa todo estaba patas arriba y decía yo, ¿por qué? Así, ¿verdad? Pero conforme el tiempo, hermana, comencé a orar, Gloria a a Dios. clamarle al Señor, a buscar palabra, a Gloria a meditar Dios. la palabra, a Gloria a decirle al Dios. Señor, revélame esto porque no lo entiendo, no Señor. comprendo. Porque en mi casa, cuando más te busco, esto viene así y yo veo que más se levanta. Y era muy fuerte, hermana. Pero llegó el momento, hermana, donde ya empecé a recibir esa llenura del Espíritu Santo. Y Gloria a ese Dios. consuelo, esa bendición. Gloria a Dios. De poder recibirlo, yo sentía que me llenaba y esas heridas de mi corazón se iban sanando. Gloria a se iban Dios. sanando. Hasta que el Espíritu Santo ya, hermana, habían cosas que yo no las sabía, ¿cómo sucedió esto? Pero conforme el tiempo el Señor ha ido abriendo mi entendimiento. Gloria a Así. Dios. Y cosas venían muy fuertes, hermana, pero podía ver la mano de Dios. Gloria a Cuando Dios. ahora yo veo que la tempestad en lugar de bajarse sube, digo, así va a ser la gloria de Dios, la maravilla de Aleluya. Dios. Gloria a la Dios, grandeza del amén. Señor, porque ahora vengo viendo esa mano de poder, hermano. Gracias. La llenura del Espíritu Santo, cuando a veces Gloria a yo Dios. esto y digo, Señor, solo espera. Ujú. Solo Señor. espera, así es de grande la tempestad, pero más grande será tu victoria. Aleluya. Entonces es ahí, hermana, donde el Señor me viene enseñando, búscame a mí, Gracias, búscame a mí, Señor. primero soy yo. Gracias, A veces a mi esposo dice, ¿te fuiste para la iglesia? Eso es todo, Ujú. así, ¿verdad? El otro día yo llegué y él estaba muy serio. Yo llegué tranquila, le digo, mi amor, ¿quieres comer algo? Y él se me quedó viendo así, ¿verdad? Y yo tranquila, hermana, yo, si quieres comer algo, vente conmigo, así. Pero que eso me lo ha enseñado el Señor, el Espíritu Santo, hermano. Gloria a Amén. Dios. Lo he venido aprendiendo porque digo, no, tuve que meterme aquí donde el Señor me quería tener, donde ahora quiero saber algo y digo, no, mejor voy al Señor. Así, tengo que hacer eso, pedir la oración, esa llenura del Señor, esa oración con los hermanos y la honra y la gloria para el Señor. Sí, amén. Amén. Así es, tenemos que acudir a nuestro Dios. No podemos decir que creemos en Dios y no lo buscamos, no leemos su palabra. Necesitamos estar buscando al Señor. Amén. Amén. Ahora dice, el asombro de la multitud. Hechos 2, 5 a 13. ¿Quién puede leer Hechos 2, 5 a 13? Y se moraban entonces, Hechos 2, ¿verdad, hermano? Hechos 2, 5 a 13. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud
y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Miramos la gran lista de las diferentes idiomas que estaban escuchando. ¿Quién puede hacer eso? Dios, el poder del Espíritu Santo. Y oían que hablaban las maravillas de Dios. Aleluya. Ese era un testimonio vivo para ellos. Señor. Y como no entendían eso, dijeron, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué está pasando esto? Vamos a ver, dice, Pentecostés ya era una fiesta establecida en el calendario judío. Sí. Es interesante que Dios usaría marcos ya existentes a cumplir su plan de redención. La muerte y resurrección de Jesucristo ocurrió durante la Pascua. Así es. Se recuerdan que la Pascua tenía también su significado cuando salieron de Egipto, que habían puesto la sangre de cordero en los dinteles y el poste de las puertas. ¿Para qué? Para que el ángel de muerte pasara y no los tocara. Entonces ahora la Pascua tiene un nuevo significado porque ahora es la sangre de Cristo, Señor, que nos limpia de todo pecado. Aleluya. Sí, Señor. Entonces dice, 7 semanas después, Dios se manifestó durante la celebración de la fiesta de Pentecostés, cuando mucha gente se reunía en Jerusalén, y envió el Espíritu Santo para Aleluya. bautizar a los creyentes. Gloria a Dios. Y este derramamiento fue en el tiempo de Pentecostés, que ya se celebraba Pentecostés antes en el calendario judío. Ahora dice, 50 días después de la Pascua, cuando los judíos celebraban la cosecha de ese año, muchos judíos viajaban a Jerusalén para la Pascua y se quedaban hasta la fiesta de Pentecostés, porque las calles se llenaban de todos los fieles judíos. Todo estaba lleno y había toda esta gente ahí. Y aquí es donde viene a derramar el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y se asombraron a reconocer probablemente, ¿verdad?, que las personas eran de diferentes lugares y están hablando lenguas que no tenían que hablar. Estamos viendo la preparación de Dios de que iba a alcanzar a naciones. Aleluya. En el día de Pentecostés el poder del Espíritu llenó a los seguidores de Jesús, y todos a los que estaban alrededor vieron que Dios estaba con ellos porque estaban glorificando a Dios. Cuando nosotros estamos glorificando a Dios podemos ver el mover del Espíritu Santo. Y tenemos que dar la libertad. Sí, hermano. Hablar en otras lenguas, hermano, es la evidencia física de la presencia del Espíritu Santo. Y para hablar en otras lenguas, que lo conocemos como el bautismo del Espíritu Santo, primero fueron llenos del Espíritu Santo. Después de la llenura, cuando vino el viento recio, y que se aparecieron en forma de fuego sobre cada uno de ellos, fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y después comenzaron a hablar en otras lenguas. La evidencia de que no eran ellos, era el Espíritu Santo de Dios. Cuando uno viene
a los pies del Señor es porque el Espíritu Santo viene a redarguir a uno. Entonces el Espíritu Santo está trabajando con uno. Pero así como dice nuestro hermano, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Vamos a la parte 3, dice, bautismo en el Espíritu para todos los creyentes. Bautismo en el Espíritu para todos los creyentes. ¿Alguien puede leer capítulo 2, 14 a 18? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu Y profetizarán. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si esto es lo que está, si esto es lo que dice la palabra de Dios, Así es. entonces, ¿por qué es que uno diría, entonces, ¿por qué no miramos mucho? ¿Ustedes por qué creen? No tiene fe. ¿No tienen fe? Sí. O no está sometido o no está bajo la dirección del Espíritu Santo. Y si no ve las maravillas de Dios, la manifestación del Espíritu Santo, porque está ciego. Creo que todo va con el empiezo. Estaban todos unánimes, juntos y orando. Eso es lo que necesitamos. Es bonito, queremos que la iglesia esté llena de las personas. Queremos ver las iglesias llenas. Pero también queremos no solamente que estén llenas, queremos que el Espíritu de Dios se mueve. Queremos calidad, no nomás cantidad. Queremos que el poder de Dios se esté administrando. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ver, que esa es la razón de que el Señor da el Espíritu Santo. Y si uno lo busca y uno lo pide, Dios se lo va a dar. Pero miramos, hermano Rubén, quería tanto el poder del Espíritu Santo. Y miraba a los niños, porque los niños que glorificaban estaban recibían bendición. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 11 años, hermanos. ¿Por qué? Porque era una búsqueda de que uno estaba buscando de Dios, estaba adorando al Señor. Entonces, él miraba y miraba cómo unos brincaban y danzaban y decía, ay Señor, yo lo quiero, pero no me hagas hacer eso, no quiero hacer eso. Y él resistía, estaba resistiendo al Señor. Entonces un día que sintió que la gloria de Dios estaba ahí, dice, Señor, a mí no me importa si me quieres. Y el Señor lo sacó hasta adelante y lo llenó del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Si uno lo quiere recibir, no tiene que pensar en los que están a su alrededor. Tiene que buscar al Señor con sinceridad y decir, a mí no me importa, Señor, aquí estoy, quiero tus bendiciones. Y el Señor escucha y el Señor lo va a dar. Pero mientras que, ay, ¿y qué van a decir? Ay, que me van a mirar. Oh, no, ay, hermano, sí, hermana. ¿Qué pasa cuando una persona pide, desea el Espíritu Santo y lo pide y no lo recibe? Cuando no lo recibe es porque el Señor sabe que hay algo que todavía está impidiendo. Porque yo me refiero a la hermana. No mencione nombres. Sí, no, pero ya no está aquí. Sí, ella decía que ella le pedía mucho a Dios que la bautizara con el Espíritu Santo y que ella no lo podía, no lo recibía y se sentía mal
porque pues como que la tomaban como inferior porque no hablaba en lenguas. Entonces ella se sentía mal y ella decía, ¿por qué no? Entonces no sé a qué se debe eso. Hermana A ver, Rumén, hermano. es que allá hay áreas que no estaban entregadas al Señor. Ella podía pedir o yo podía pedir, lo que decir, pero si no estoy entregado al Señor, entonces Dios no va a depositar su Espíritu Santo en una persona de que está no de acuerdo. Porque pedir es una cosa, anhelar es otra, pero recibir es otra. Esa solamente de parte de Dios, porque ve el corazón de la persona que sí está dispuesto. Pero si yo pido y mi corazón está en otro lado, o estoy fijándome en otra cosa, en otra persona, eso no lo voy a recibir. Escrito está. Nosotros podemos ser una persona aquí y en nuestra casa podemos ser otra persona. Disculpe, hermana. De la hermana que yo le estoy hablando era la hermana Rosario. Esa hermana era una señora que no se metía con nadie. Ella oraba mucho. Era una hermana muy centrada y muy metida en las cosas de Dios. Y yo no creo que ella anduviera en otras cosas o no estuviera bien con Dios para no recibir el Espíritu Santo. Ok. Hay cosas como dice el hermano. Nosotros conocíamos a la hermana. Sabemos. Pero yo también ahora, ¿verdad? Hay cosas, hay áreas que no están totalmente entregadas al Señor. Entonces, por más que decimos que estamos pidiendo, el Señor no lo va a negar, hermano. El Señor no lo va a negar. Él lo está diciendo que a todo el que lo pida. Entonces, solamente entre ella y Dios hay cosas que el Señor sabe por qué no la recibía. Porque si yo tenía 11 años, una niña, y yo ahí en el altar me puse a orar al Señor y me puse a pensar en su sacrificio y en todo lo que Él hizo, y yo empecé a orar y llorar y decir, Señor, tu amor qué grande es. Y yo empecé a llorar y glorificarle con todo mi corazón. Eso quiere decir que estaba yo dejando mi vida en sus manos y reconociendo mi insuficiencia. Hacer eso, el Señor me llenó con el bautismo del Espíritu Santo. Empecé a hablar en lenguas. Entonces, ¿qué es? Uno tiene que autoexaminar porque el Señor no se la va a detener a la persona que lo pide. Hay veces que posiblemente hay incredulidad también. Entonces, si hay incredulidad, entonces, pues... Sí, hermano. Solo una pregunta. ¿Qué diferencia hay cuando uno siente aquella llenura del Espíritu Santo? Aquella gran bendición, pero no habla en lengua. ¿Qué diferencia hay? Es solamente bendición. Pero cuando eso pasa, hermano, está al punto que ahí tiene que alabar al Señor con su voz. Porque si usted no alaba con su voz, ¿cómo le va a hacer el Señor hablar en lenguas? Eso es lo que pasa. Muchos están esperando. Pero tiene que estar glorificando a Dios, y en ese momento es cuando Dios torna y hace que la persona habla en lenguas. Hermana. Sí, hermano. Eso, hermano Julio, eso es estar lleno del Espíritu Santo. Pero no se le da libertad al Espíritu Santo. Y con lo que dijo la hermana Marina, aquí está el texto que respalda esto, porque las personas, dice en el capítulo 5 de Hechos, verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, o sea, cosas, la manifestación del Espíritu Santo, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y uno puede decir, pues yo obedezco a Dios, pero solamente nosotros sabemos en nuestro interior, en nuestra mente y todo. Entonces, y no estamos aquí para juzgar, porque eso es entre ellos y Dios. Sí, Señor. Bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios en esta mañana. Padre, te damos honra y gloria. Gracias, Señor, porque en esta mañana Señor, gracias. esa promesa, Padre,
donde cayó y se derramó tu Espíritu Santo. Gracias. Sigue, Señor, obrando y sigue pasando. Solamente pedimos, Señor, aleluya, Padre, que toda cosa, todo obstáculo, Padre, Señor, sea quitado, Señor, para el que está, Padre, buscando la llenura de tu Espíritu Santo, puede recibirlo, Padre, y sentir, Señor, tu presencia gloriosa en este derramamiento, Padre. Ahora, Señor, gracias por esta clase que, Señor, nos inquieta, nos ilumina y nos ayuda, Padre, a entender que tú nos amas. Y tú, Señor, tienes promesas para cada uno de nosotros. Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Vamos a dejar que nuestra hermana levante la ofrenda. Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Hermosa clase, ¿verdad, hermanos? Que hasta se hace pequeñito el tiempo, pero hay que madrugar para estar más aprovechando.